Mario Bosque. Soy casado con Marta Di Vincenzo. Y mis padres eran Ernesto Bosque y Rosa Verde. Yo nací en el año 46, 1946. Ahí nos quedaba a nosotros 6 kilómetros para venir a la iglesia. Porque esta iglesia se fundó el mismo año que yo nací, en 1946. Antes se reunían en casa de familia en mi casa. Veníamos en Surki con una capota y tardábamos más o menos una media hora, un poco más, para llegar hasta acá, con un caballo. Y acá, por ejemplo, en este templo, al costadito ahí, había una entrada y en el fondo ya estaban todos Surki, todos clásicos, porque por ahí algunos que no sabían en yugoslavo hablaban en yugoslavo. Mi papá, por ejemplo, sabía hablar en suizo, pero en yugoslavo no. Y Felipe Mandel, por ejemplo, el abuelo de Fabián, predicaba también en suizo alemán porque él sabía bien. Y era el pastor, el obispo de esa época, para más. Y después empezamos de acá, que empezó Jorge, que algunos hermanos, que estaban en Sina, que falleció. Y atrás de él vivimos nosotros, los más pibes, que ahora ya somos grandes y tenemos otras más grandes atrás. ¿Te acordás, Lukanovich? Sí. Yo sé que me invitaba para ir a comer a la casa y después todo, y lo que me decía ahora, chica, Ramón, no te comprometas con nada porque yo te espero, vamos a comer juntos en mi casa. Y digo, la chica, yo venía, no me quería dejar ir con los otros hermanos, me decía, no te comprometes, si te quiero charlar como quiero tener tema. En el año 1937, por ahí, vino un hermano de Varadero, que era Felipe Mandel. Vino porque lo habían llamado los hermanos de acá, que había algunos para bautizarse. Todos los que estaban candidatos a bautismo eran hermanos que vinieron de Europa. Algunos de Yugoslavia, otros de diferentes países. Y cuando Felipe Mandel habla con los posibles candidatos a bautismo y termina de conversar con estos que querían bautizarse, les pregunta a los hermanos si había alguien más. Yo no conocía a papá de él. Él se iba, yo vivía en los Pines, acá, en Luján, que está. Yo me bauticé al año y yo empecé a predicar, acá. Yo estaba conocido y vos sabés que ya estaba en el consejo, ya estaba todo metido con los organizadores del congreso, yo tenía 20 y pico de años. Yo vine acá en Buenos Aires en el 66, estuve hasta el 74 y nunca fui a esa zona. Como yo de Castelli a Castelli, cuando yo ya tenía la obra en San París, y se fue Esteban Gaba y fui al congreso ahí en Chaco, en Villángela. Me presenta Esteban. Me presenta Brachi, me presentó Diana, me presentó otro pastor, me presentó. También conocí a Enrique, te digo, a Enrique y a Jorge, que lo que me mandaban. Y salió un hermanito que dice de los viejitos que hay un criollito de hace muchos años que está viniendo a la reunión, que vive ya, mi papá ya estaba viviendo ahí en los dos. Y entonces Felipe Mandel se interesa por él y dice, bueno, vamos a ir mañana a hablar con él, a ver cómo está este criollito. Y habla Felipe Mandel con él y Felipe Mandel se da cuenta que mi papá estaba convertido. Cuando regresa Felipe Mandel a donde estaban los hermanos, le dice, ese criollito que ustedes dicen que tiene hace mucho tiempo, yo lo voy a bautizar. Y ahí fue lo de Tomichi, Ladra, se llamaba. Y ahí veníamos todos los domingos en el carro de allá de la Chamaca, todos los domingos. Yo vivo a 15 kilómetros, yo vivía acá, para allá, y con mi chico vivía para acá. Así que él se pegaba toda la vuelta y se iba. Pero hablaban todos en cada uno de sus idiomas, porque yo venía con él. Uno hablaba yugoslavo, el otro, qué sé yo, que todo cantaba, uno cantaba un idioma, el otro otro, y padre en suizo cantaba, porque el arpa era suizo, estaba escrito en suizo.
Entonces él tradujo el arte. Sí, años, no sé si 5 o 6 años tuvo para traducir. Me gustaba mucho la labor de enseñanza, de enseñar la palabra de Dios, más allá de que yo podía estar a cargo de la iglesia o no, más allá. Pero me encantaba eso. Hacía visitas a montones de Román. ¿Por qué iba a Román? Se hacían los campamentos de iglesias, así que venían de este otro lado. A veces venían también del exterior, así en campamentos. Papá no era que casa con mi mamá, mi mamá era que existía la iglesia. Porque Don Milán estaba al norte. Tu abuelo, mi bisabuelo, estaba en el campo de mi abuelo, estaba un campo y después estaba él, estaba allá. Y mi abuelo pasaba, venía y entraba por el campo de mi abuelo, por el camino, pasaba por el frente, por el patio de la casa de mi abuelo, se iba a la iglesia de los tenía, por ejemplo, el Guaki, el abuelo Inicio, y él, los Umbría que vivían al lado de los Guaki, y él le dirigía acá, cuando empezó Horacio a atender a hacer reuniones acá, que compraron las casas, él dirigía los campos. Ay, cuando vinieron a la alegría, cuando se fueron las casas, y hicieron las aires que compraron las casas frente a la plaza. Ay, papi, lloraba, que era mal eso. Todos los mismos de Pablito, cuando venían a Rocky, comían, mayormente Pablito, porque ellos tenían su hogar, Pablito era soltero, que venían todos los mismos, también hasta la hora pasar, nunca había nada la vida, cielo, años menos, nunca había nada. ¿Cuántos hijos vivíamos todos en ahí? También ya les claro, el hermano Rafael, nosotros, de ahí que íbamos, se convirtió en una Chegaray. Y ahí nació la obra Chegaray también, que Ismael, Juan, él, iban en tren. Entonces, mi gran anhelo para mis hermanitos que me acompañaron toda la vida y que me he regocijado con ellos porque han orado por mí y hemos orado el uno por el otro y sentimos la presencia del Señor. De decirles que no bajen la guardia, como dice el dicho común, sino que cada uno los animo a que se afirmen y ojalá que el día de mañana sea cada uno de ustedes